Uno, dos, tres. Adelante. Hola amigos de Radio Fe y Alegría, Red Nacional de Radios. También saludamos en este momento a todos los que nos siguen a través de nuestras plataformas, páginas web, plataformas educativas. Saludamos a América Latina a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, ALER, radios comunitarias, medios y también los que nos puedan estar viendo en algún taller, algún espacio de reflexión que se pueda hacer a través de este video. Quiero decirles que tengo en línea en este momento y quiero saludar a Pablo Kaplun. Pablo Kaplun es hijo de un ícono, de un personaje que nos dice tanto en América Latina, en el mundo, que se trata del maestro Mario Kaplun. Mario Kaplun, un ícono de la comunicación popular, de la educación popular, de la educación y la comunicación para transformar realidades, con grandes enseñanzas en su tiempo, donde muchos aprendimos a hacer radio, también televisión, contenidos en periódicos, contenidos educativos, contenidos comunicacionales para transformar realidades y trabajar con las comunidades. Tengo la impresión que hoy, 100 años después, su pensamiento sigue vigente. Pablo Kaplun, su saludo, gracias por estar con Bueno, nosotros. bueno, un placer enorme estar con la gente de Fe y Alegría, donde yo en Mérida tenía mucho contacto con, quiero saludar de paso a gente como Héctor Cortés, ¿no? Quiero saludar a todo el público, pero digamos, el equipo de Fe y Alegría me despierta mucho entusiasmo de verdad estar con ustedes. Eh, Pablo Kaplun, quizás quería comenzar preguntándote, bueno, ¿qué significa hoy? Yo diría, es como un viaje al futuro, como la película, viaje al futuro uno, viaje al futuro 2, pero hoy estamos en el futuro con respecto a Mario Kaplun hace 100. Pero hoy, ¿qué significa Mario Kaplun? A ver, mira, eh, eh, la clave de mi padre. Vamos a ubicarnos. Mi padre muere en el año 98, ¿no? 1998. Este, la clave de mi padre fue siempre saber escuchar, ¿no? Era lo que él decía, que como productor de radio, ¿no? Lo primero era tratar de escuchar el contexto, escuchar la gente, escuchar el público al que estaba dedicado, ¿no? Eso lo tomó tan así que produjo para América Latina todo tipo, digo, muchísimo contenido, sobre todo a nivel de radio, pero para hacerlo se fajó a viajar prácticamente todo el continente, con mi madre también, Ana Hirsch, los dos, ¿no? A viajar todo el continente porque ellos, si tenían que producir, ellos vivían en Uruguay en aquella época, ¿no? Y eh, viviendo en Uruguay, entendieron que no podían quedarse nada más con su visión del sur, Argentina, Uruguay, etcétera, sino recorrer todo el continente porque y, trataron de buscar, y no como turistas, sino acercarse a la gente para escuchar a la gente. Y todo aquello lo llamaban prealimentación, ¿no? Prealimentación porque es lo que va a alimentar el mensaje que yo voy a producir para la gente si conozco a la gente, si intercambio con la gente, ¿no? Que es un poco, por supuesto, el ABC de la radio comunitaria, de la educación comunitaria, ¿no? Y de un esquema educativo que se llamó educomunicación, pero hay una cosa importante decir allí. Yo no sé si mi padre, o sea, mi padre no está claro que él haya acuñado el término. Es por la época que mi padre se mete en todo eso, que alguien dijo educomunicación y quedó educomunicador y tal, pero mi padre no fue el que inventó el término como tal, ¿no? Otra cosa que me parece importante destacar es que bueno, él estaba muy vinculado con Paulo Freire, ¿no? Contemporáneo con él. Entonces, en su complemento con Paulo Freire, que fue como la persona que más le llamó la atención, que más le generó teoría, este, si, si había una educación bancaria, como decía Paulo Freire, o sea, una educación que lo que pretende es que tú memorices, ¿no? Que todo te entre y tú lo memorices
y como caletre lo dispares digamos, en el examen que te presentan, cuando te someten a examen, esa educación no sirve porque la gente no aprende, ¿no? Entonces, Pablo Freire planteó toda esa búsqueda de la comunicación dialógica, perdón, de la educación dialógica, y una educación donde el docente se vuelve un facilitador, pero ya no es quien impone un conocimiento. Entonces, este, eh, mi padre decía que la comunicación que conocemos normal de los grandes medios de comunicación, ¿no? Sea el que sea, podemos imaginar cualquier medio grande, ¿no? Es una comunicación que lo llaman medio de difusión, pero no de comunicación, porque esa televisora, esa radio grande que estemos hablando, produce contenidos, sí, para el público, para las modas, para vender, ¿no? Pero no produce para transformar, no produce para intercambiar con la gente, para entender lo que quiere la gente, lo que necesita la gente, para yo darle respuesta a eso que está pidiendo la gente, ¿no? Eh, respuesta con contenido profundo, digamos, con contenido que realmente sirva de respuesta a la gente. No sé si me sé explicar. Y entonces, bueno, con mi padre nace, así como estaba con Pablo Freire, la educación dialógica, nace la comunicación dialógica, que también se llamó comunicación popular, educomunicación. Bueno, hay diferentes términos para referirse a eso, pero en todo caso, era una comunicación. Mi padre decía que a veces no era exactamente horizontal, porque es cierto que el comunicador maneja eh, medios que el escucha no tiene, ¿no? Pero la característica que en todo caso que sea a 45 grados, ¿no? Una cosa que realmente tome en cuenta lo que plantea la gente. Eso, digamos, eso que tal vez pueda verse para una radio como Fe y Alegría como muy básico, porque Fe y Alegría lo hace todo el tiempo, era en aquella época un aporte nuevo, ¿no? Era un aporte no conocido. ¿Estamos bien con la comunicación? ¿Sí? Ok. Entonces, Sí, señor, eso creo adelante, que, se escucha eso, perfecto. eso creo, eso creo que queda, digo, que está muy vigente, ¿no? Muy vigente porque eh, eh, así tú tengas eh, Internet te permite ser más dialógico. Si tú estás que una onda, digamos, de, de imponer contenidos, lo vas a lograr. Lo que llaman la comunicación hegemónica, ¿no? Lo vas a lograr, pero no vas a lograr que la gente se identifique contigo, que la gente se sienta representada en ti. Bueno, eso sería un poquito lo primero que yo diría. Excelente, mi señor Pablo. Bueno, entonces los escucho a ustedes para cualquier otra pregunta que haya por ahí. Sí, en este momento, pues nuevamente Javier está accediendo, acababa de salir, pero ya está entrando en sala, Sí, precisamente por las precioso. fluctuaciones de electricidad que existen y de internet. Sí, Adelante, Javier. aquí, sí, aquí estamos. Bueno, es un gusto estar conversando en este momento con Pablo Kaplún. Eh, es un gusto estar conversando con Pablo Kaplún y quizás me perdí un poquito por los temas de inestabilidad eléctrica, pero estamos de nuevo. Había quizás en algún momento Mario Kaplún dijo una frase que en muchos talleres de comunicación popular, incluso por los años 80, que yo empecé a tener como noticias de él en los talleres, en las comunidades, dijo algo así, no sé si lo diré exactamente, eh, mm, la comunicación, la virtud de la comunicación es saber escuchar, primero, la habilidad de escuchar. Hay que escuchar más que intentar como hablar, no sé. Y eso impactó. Para ti, esa frase, ¿qué podría significar hoy cuando vivimos en un mundo donde pareciera que lo más importante es comunicar, comunicar sin escuchar mucho? Sí, bueno, mira,
es una época, por un lado, de mucha vertiginosidad, de mucha velocidad en generar contenidos, tú lo acabas de decir, ¿no? Salen contenidos y contenidos y contenidos, pero al mismo tiempo, ¿no? Es cierto, y mi padre vio con buenos ojos eso, porque todavía mi padre vivía cuando ya Internet aparece. Y, Internet permite horizontalizar más la comunicación porque da la posibilidad al receptor de generar respuesta, ¿no? Sea por redes sociales, sea por lo que sea, pero da más posibilidades de generar respuesta. El tema está en que eh, la, las redes, o sea, lo que yo veo como un problema principal es que esta vertiginosidad de hoy y esta reactividad de hoy, porque, digamos, que en la época previa a Internet o de los principios de Internet se generaba intercambio, pero no a la velocidad de ahora de lo que, por ejemplo, puede ser una red como Twitter, ¿no? Que tú lanzas y hay una lista de gente que te va a llegar al momento, ¿no? Que es tu gente, digamos, ¿no? tus fans, por así decirlo, ¿no? Y ellos pueden a su vez, mira lo que dice mi modelo, pero hay, hay poco por realmente horizontalizar la cosa, hacerla más, con más intercambio, ¿no? Y entonces, este, entonces, la insistencia de mi padre siempre es escuchar, ¿no? Escuchar al otro. Entonces, eh, en medio de esta vertiginosidad hay que seguir sabiendo escuchar, ¿no? Es lo que yo creo que lo diría este, y quizás ir más lento entonces para poder escuchar. ¿Mm? Incluso hay que escuchar el silencio también. Sí, sí, El eso es muy silencio importante, Javier. dice mucho. Pablo, hoy estamos hablando, al menos en nuestra organización, en la red de Radio Fe y Alegría, de dos términos que los unimos, ¿no? No sé si arbitrariamente, aunque ya los brasileños lo habían unido, educomunicación, educación y comunicación. Cada día se hace más vigente. Y educomunicación son retos grandes porque ya no es solo comunicar, educar, pero ya Mario Kaplun en sus inicios adelantaba todo esto. Era increíble cómo él hablaba de la importancia de los elementos. ¿Cómo ves esto hoy? ¿Qué claves rescatamos de tu papá para estos tiempos donde queremos hacer educomunicación? Pero no cualquier educomunicación, una educomunicación para transformar, para acompañar al pueblo, para acompañar a las comunidades, para empoderar. Bueno, mira, yo creo que, que sigue siendo el planteamiento transformador, ¿no? El planteamiento donde la clave, o sea, digamos, me gustaría ir un poquito como al origen del término educomunicación para poderte responder bien, ¿no? Yo decía hace un momento que mi padre no creó el término, tú lo acabas de decir, yo creo que con precisión los brasileños lo manejaron antes, pero mi padre se consustancia con ese término, pero hay un libro particularmente que se llamaba A la educación por la comunicación, un libro que sí es de mi padre, ¿no? Donde quizás allí él se termina de identificar más con el término educomunicación, porque, digamos, el planteamiento es básicamente que la comunicación tiene que ser educativa, o no es comunicación, o es difusión, como decíamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que el, el, hoy en día, con la vertiginosidad de las redes, te plantean la posibilidad de estar todo el tiempo generando contenido, pero no pensando respecto a los contenidos. Entonces, tú tienes que manejarte con esas redes. Mira, yo lo que veo con redes de la gente que quiero que se maneja mejor es el que no tiene muchas redes, tiene redes, porque las redes son importantes. Yo no estoy hablando de ninguna red. Bueno, mencioné a una, pero no quisiera mencionar a una o a otra, ¿no? Las que sea, este, pero no tener cuenta en todas las redes, sino en algunas redes, y allí tratar de intercambiar con otros, pero como te digo, no a altas velocidades, sino a velocidades que permitan pensar, que permitan dialogar con el otro, intercambiar con el otro,
escuchar al otro, reiteramos, ¿no? Y eso lo pongo porque es como lo central, para poder entonces entenderme con el otro, ¿no? Yo pienso que la propia comunicación, cuando hay diálogo, genera paz en vez de violencia, ¿no? Y por ahí también va un planteamiento. Cuando hay diálogo, hay, cuando hay diálogo, es una manera de prevenir la violencia, es lo que te entiendo. De evitar la violencia, digamos, es lo que nos enseña el valor democrático también, ¿no? O sea, la posibilidad de que la gente se exprese, la posibilidad de que la gente se exprese es fundamental, ¿no? Para poder llegar a un proceso transformador, ¿no? Porque si yo te escucho y te contesto y luego te vuelvo a escuchar y nos mantenemos en un diálogo permanente, ¿no? Así como estamos hablando tú y yo en este momento, ¿no? Un poco lo mismo, ¿no? Perfectamente tú, Javier, ahora podrías salir a discrepar conmigo, y perfecto, buscaríamos un diálogo, buscaríamos un hablar el uno con el otro. Sí. Pablo, en este momento te está viendo gente que quiere hacer educomunicación, educadores, productores de radio, comunicadores populares, gente que quiere juntar estas dos líneas de trabajo, ¿no? En términos prácticos, tu papá, una cosa linda de los libros y de sus enseñanzas era ir a lo práctico, ¿no? Ir a cosas muy... Esa era la virtud de ahí salieron muchos manuales, de ahí también hubo inspiración para los manuales que salieron en ALER, por ejemplo, de Claro. educación. ¿Tú qué le dirías, qué les recomendaría a una generación de jóvenes educomunicadores que están comenzando, que están empezando a hacer sus contenidos? ¿Qué cosas prácticas se te vienen de lo que podamos rescatar de tu papá? Mira, fíjate, una cosa práctica de mi padre fueron los cassette foros, ¿no? Claro, decir, bueno, y tú me vienes con cassette ahora a hablar, bueno, sí, claro, pero era la posibilidad de que venía un contenido por el lado A y la comunidad o los destinatarios podían responder por el lado B. Y así se lograba, en épocas que no había redes, por ejemplo, que gente que estuviera en Tucupita, ¿no? Se pudiera enterar de gente que estaba en Mérida, en la otra punta del país, o en Táchira, en la otra punta del país, o cualquier país latinoamericano, podemos poner Barranquilla, Bogotá, o las ciudades que tú quieras, o inclusive, por supuesto, ¿no? Más distancia, pero lo central era, había un sitio donde llegaban esos cassettes, alguien se preocupaba por volcarlos en respuesta, ¿no? Y se volvían a mandar y se volvían a mandar como respuesta. Entonces, eso se llamó cassette foro, porque por cassette permitía foros, ¿no? Y bueno, eso mismo llevado a la capacidad que tenemos ahora para mandar y recibir, ¿no? Sigue siendo algo necesariamente práctico, sigue siendo algo, o sea, imaginemos siempre que yo como educomunicador o como comunicador produzco algo que tiene que ser de calidad, ¿no? Y ahí importa mucho la nitidez, la pedagogía, ¿no? Y toda la parte previa que una prealimentación, ¿no? Pero entonces, tenemos, tenemos eso como producción y okay, después me viene el feedback de la gente, la respuesta de la gente, ¿no? Y esa respuesta yo también tengo que analizarla con la misma calidad para lograr un mismo nivel de diálogo. O sea, que realmente eso era una cosa que se le da mucha importancia, que se escuchara bien al radio escucha, ¿no? Que hubiera las mejores posibilidades de intercambio, porque no digo que se escuchara desde el punto de vista de que aló, hablo y hay nitidez de otro lado. Me refiero a que la respuesta tenía que ser procesada con calidad para que animara a hablar a más gente, ¿no? Si hay algo que yo creo que se busca siempre es contagiar, pero contagiar por el lado positivo, ¿no? Contagiar por el lado positivo. No sé si con esto te di respuesta a lo que tú querías. Sí,
Quizás también preguntarte, hoy se habla mucho y crea una tensión, si no estás en eso, no estás en la moda, no estás de la llamada inteligencia artificial, ¿no? De las tecnologías, de lo digital, de las plataformas, y si no, del TikTok, del Instagram, si no estás ahí, pues no estás en nada, ¿no? ¿Cómo jugar allí? ¿Cómo disputar contenido desde la comunicación popular? Bueno, mira, yo creo que inclusive llevado al extremo que me lo mencionaste, ¿no? La inteligencia artificial, que obviamente lo que está como más impactando en este momento, porque por un lado está en boga, pero por otro lado es como reciente en el mercado y todo el mundo se contagia. También me impresionó el otro día cuando un compañero de producción de materiales educativos agarró y con ChatGPT en poco rato hizo una cosa que se veía muy bien. Cuando nos entramos a leer, pensando en el destinatario, no estaba tan bien. No porque estuviera mal redactado, estaba perfectamente redactado, pero daba deshumanizado, ¿no? Le faltaba la parte humana y además le faltaba la creatividad, mucha capacidad que tenga un robot por pensar, nunca va a tener las posibilidades de creatividad que simplemente están en los talentos humanos. Y empatía. ¿No? Y además hay una cosa que se genera así, que es la empatía, ¿no? Yo creo que eso es Fíjate que fundamental. Sí. parece que dijiste algo, lo quiero rescatar rápido. Es que yo lo he visto, muchos trabajos de inteligencia artificial perfectos, pero sí es cierto, ahora que me estoy percatando, no está el sabor de la gente, el sabor de ese destinatario, de ese actor comunitario, de ese sujeto que es un principio de la comunicación popular. No está. Está muy bien, pero no lo consigues. Tal cual, tal cual. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, fíjate, este, eh, hay, hay una cosa que es que cuando se generan producciones de este tipo, eh, es un poco una labor artesanal al comunicador popular, ¿no? Un poquito artesanal, ¿no? O mucho artesanal quizás, ¿no? Porque es como la cosa, como la cosa que va y viene, en el mejor sentido de la palabra, que va como mensaje, vuelve como mensaje, creamos juntos un nuevo mensaje, creamos juntos una nueva realidad, porque siempre que nos comunicamos, bueno, se genera, por ejemplo, el afecto. Con la inteligencia artificial, ¿dónde está el afecto? ¿No? El afecto, digo, en el sentido, digamos, en el sentido humano, en sentido amoroso el término, por supuesto que dándole todo contexto adicional que le quieras quitar. Me refiero al amor humano, en la relación humana, la amistad humana, y eso es lo que yo creo que se crea como cosa fundamental. Fíjate, nos queda poco tiempo porque y yo propondría que vamos a tener una segunda entrevista para profundizar en algunos temas que estaban están en la lista de preguntas, pero no me gustaría que nos despidiéramos sin que tuvieras la oportunidad de que pudiéramos mirar retos, ¿no? Retos y desafíos en este momento, no solo para comunicadores en Venezuela, sino en América Latina. Tú de pronto estás en espacios, en foros. Yo, por ejemplo, pensaba en el libro, se me vino a la mente el libro del comunicador popular. Entiendo, así, estoy correcto, así era Sí, 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 el sí, libro de Mar. sí, sí, Y yo pensaba, ¿será que hoy tendría que haber un libro que se llame Del comunicador popular al influencer popular? ¿No? Al influencer popular. Porque ¿qué cambia? Cambia que no, yo creo que los principios no están muertos, es decir, están muy vivos los principios éticos de la comunicación, y más en este tiempo. Quizás me gustaría en tu no, en esta parte final de la entrevista, por ahí, mirar los retos desde esa mirada y desde estas posibilidades. Sí, me parece que fuiste muy, pero muy ocurrente. Me encanta lo que tú dices, ¿no? Influencia en el sentido de, claro, sí, uno quiere influir, es obvio. Cualquiera quiere influir sobre el otro. Pero, claro, siempre
tomemos popular como aquello que también, ¿no?, sería una cosa larga, ¿qué se definía como popular, ¿no? Eso es otra discusión que no vamos a dar ahora. Pero popular venía en todo caso de la base popular, del sentir de la gente común y corriente, sencilla, ¿no? Y, y entonces tú hablas debería ser una persona que venga de allí, pero que al mismo tiempo se mantenga identificado con eso. Porque lo que solemos ver, que cuando la gente salta a la fama del influencer, se nos pierde, o sea, como aquello, ¿no? Muchacho, hijo de obrero, no te olvides de la gente por el dinero, ¿no? O sea, no te olvides, que lo decía Ali Primera, ¿no? Yo creo que eso tiene que mantenerse, ¿no? Un Mm. reto, cortico. Un reto. Bueno, yo creo que uno de los principales retos son los que tú dijiste de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo mantenerse frente a eso, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que hay que profundizar mucho. La ética. Y otra cosa, la ética, mantener la ética. Pablo, te agradezco mucho este esfuerzo, ¿sabes? De estas en medio de dificultades. Te propongo ya en público, porque esto va a salir en público, que tengamos un segundo encuentro. Vamos a ir como por capsulita, como hablaba también tu papá de las cápsulas Mm, educativas. mm. Y te agradezco, de verdad que en estos minutos hemos aprendido mucho. Bueno, muchísimas gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias. Y por Bueno, supuesto, un saludo a toda la audiencia de Fe y Alegría, ¿no? gracias a Pablo Caplún. Y de las radios latinoamericanas. Sí, gracias a Pablo Caplún, hijo de Mario Caplún, 100 años, y todavía el pensamiento de Mario Caplún sigue vigente, resignificándose con todo esto. En mi criterio habrá un estudio que hacer donde vemos que muchos comunicadores que usan las redes sociales usan criterios de la comunicación popular para otros fines, pero lo usan y les va muy bien. Y vamos a seguir, les digo que vamos a seguir conversando con Pablo Caplún en otros encuentros como este. Y le agradezco. Esto ha sido para la red de Radio Fe y Alegría, el programa de comunicación, también para LER, la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, y para las radios comunitarias que estén recibiendo este trabajo. Muchas gracias. Nos despedimos. Un abrazo.